política, ciencia, humor, biografía. Maneras de abordar el mundo real página tras página. Libros imprescindibles que nos hacen pasar del caos al aprendizaje, del hecho a su interpretación. Todo está ahí, para ayudarte a entender la realidad. Bienvenidos al podcast de No Ficción. No Ficción, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial, sobre libros que revelan las historias más deslumbrantes. Presentado por Patricio Zunini. Una vez más, Daniel Balmaceda lo hizo. Gran entusiasta de nuestro pasado, en el que rebusca con singular olfato, nos transporta a una época muy particular, esa que va de la presidencia de Sarmiento, una vez resuelta la epidemia de fiebre amarilla de 1870, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la época de las vacas gordas. Pero no se trata de un análisis de los grandes temas, sino de un retrato realizado a partir de la vida cotidiana. Historias de la Belle Époque argentina nos habla de una época de inventos, pabellones universales, fiestas de presentación de señoritas, líos de tránsito y duelos a pistola, de anarquistas recién llegados, hombres con galera y bailes prohibidos. En breves capítulos que hacen gran uso del periodismo de la época, Balmaceda nos transporta a una Argentina añorada, aún en sus escándalos. Daniel, muchas gracias por estar aquí en el podcast de No Ficción. Muchas gracias a vos. ¿De dónde viene el término Belle Époque en referencia a esa historia de la Argentina? Bueno, por supuesto son palabras francesas, pero definieron universalmente a esos años dorados, a ese recreo de entre grandes guerras que se tomó el mundo. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de Belle Époque no tenemos que pensar que quienes la vivieron sabían que se trataba de esa época, sino justamente después de la Primera Guerra Mundial se recordaba con añoranza esos años dorados y se los denominó con bastante justeza Bella Época o Belle Époque. ¿Cómo fue que Sarmiento y Avellaneda se pelearon por una magnolia? Bueno, el primer problema que tenían era ponerse de acuerdo en si hacían un parque 3 de febrero o no. Era una idea del tiempo, la recreación, los grandes parques, los paseos, tomarse el tiempo, el verde, y allí fue el proyecto de Sarmiento, que en realidad él quiso completar durante su presidencia, no alcanzó el tiempo, y entonces con Avellaneda decidieron inaugurar, ya con Avellaneda presidente, y fue Nicolás Avellaneda, el tucumano, el que propuso una magnolia, y entonces el pino que pretendía plantar Sarmiento quedó relegado. Fue una discusión donde no se ponían de acuerdo. Una discusión muy simpática, pero que los medios periodísticos de su tiempo lo tomaron como un tema de Estado. Bueno, finalmente, si hoy entramos al parque japonés por la avenida Averro, vemos la magnolia de Avellaneda, que fue la que se impuso el día de la inauguración. Nuestra juventud de aquellos lejanos años fue calificada de babieca y tilinga, lo que nos habilita a recordar otros insultos que se oían por ahí. Tunante, buluntún, boquirroto, pelafustán, zampatortas, mentecato, badulaque, palurdo, sopenco, botarate, echacantos, merluzo, turulato, fulastre y vacaburra, dedicados por supuesto a los merluzos de la vida. Si uno hace un recorrido por el libro, aparecen una serie de inventos y de cuestiones que son como de avanzada para la época. Por ejemplo, el teléfono. Sí, es maravilloso. Por supuesto, todos esos avances técnicos eran vividos por nuestros abuelos como momentos estelares de su existencia. El teléfono fue para ellos un cambio hasta mágico, porque cuando se realizó el primer llamado, mediados de la década de 1890, se ubicaron unas 50 personas en un teléfono y a 6 cuadras el otro teléfono, y empezaron a hablarse como si se enviaran un telegrama, porque todavía no tenían el ejercicio de una conversación, y era con una formalidad absurda, pero
para todos ellos que estaban en una o en otra estación telefónica, como le decían ellos, estaban viviendo un momento único. A partir de ese día, las comunicaciones cambiaron y se acortaron los tiempos para llamarse. Ya estaban los telegramas, pero escuchar al otro fue algo mágico. Otro invento importantísimo es el auto eléctrico. Bueno, se llamaban los electromóviles en aquel tiempo. Eran, por supuesto, autos eléctricos y estaban llamados a competir contra los de nafta y los de benzina. En ese tiempo todavía no quedaba muy claro cuál iba a ser el tipo de automóvil que iba a imponerse. Hoy, nosotros con tantos diarios de lunes leídos, vemos que el auto eléctrico tiene un espacio muy importante. En ese tiempo, en Buenos Aires, el electromóvil tenía la ventaja de que era un auto silencioso comparado a los otros, con sus calderas y sus grandes ruidos. Sin embargo, no lograron prosperar, pero sí se distribuyeron entre algunos. Una compañía que importó muchos para hacer los taxis o para hacer autos de alquiler, no funcionaron y entonces quedaron electromóviles distribuidos por todo el país, pero en algún momento ya no había cómo cargarlos de energía y entonces el plan del electromóvil quedó trunco. ¿Te acordás de la escena final de Soy Roca, del libro de Félix Luna, cuando él habla sobre las filmaciones y Roca dice, se ven como si estuvieran acelerados? Exactamente. Todas esas escenas hablan de una Argentina que para nosotros es vieja, pero para ellos es de vanguardia. Claro. En el libro tuyo se palpa eso, por ejemplo con las bicis. Claro, y bueno, la bicicleta. Es verdad que lo que uno trata a través del libro es de formar esas imágenes, ¿no? Y vos lo que decís es, esa Buenos Aires, si nosotros nos transportamos a esa Buenos Aires, estaba llena de bicicletas. Era un gran avance porque te permitía autonomía. Vos, hombre o mujer, podías alejarte de tu entorno, de tu lugar físico habitual, pedaleando solo, sin pedirle permiso a nadie, sin necesitar de alguien que te llevara. Y esto obviamente generó alguna dificultad para las chicas, porque ellas acostumbradas en cabalgatas a montar al Amazonas con las dos piernas del mismo lado, en el caso de las bicicletas no lo podían resolver y allí fue como surgió como solución la falda pantalón, que fue bastante escandaloso el tema para las abuelas de la Belle Époque, pero las chicas encantadas con sus faldas pantalón porque finalmente podían escaparse a andar en bicicleta entre amigas o tal vez a visitar a algún caballero lejos de las miradas indiscretas. No alcanzó un único capítulo para hablar de tantos apodos de aquellos tiempos. Ellas, potota, copeta, bicha, chichina, peracha, pepoca, chichona, chicha y chochó. Ellos, pirucho, manucho, manungo, pichín, elefantita y cachongo. Y muchos más. Hay un capítulo que tiene un título muy extravagante para mí, que es Vamos al circo a ver el entierro de Mitre. Bueno, lo mencionamos hace un rato cuando me hablabas de las vistas a velocidad, chaplinescas, aquellas en las que se vio Roca, eran más rápidas todavía, en mayor velocidad que las de Chaplin, ¿no? Pero es para tener una idea. En aquel tiempo vos tenías la posibilidad de ver cine en pocos lugares públicos, pero en varias casas de aquellos que tenían dinero suficiente para traerse cintas desde Europa y pasarla para sus amigos. Pero las vistas más requeridas eran ciertos acontecimientos sociales. Te voy a dar 2 ejemplos. Bueno, mencionaste el de Mitre. El funeral de Mitre, al tercer día pasado el funeral, hablamos de 1906, había colas y colas en el cine para ir a ver el funeral. Simplemente pasar carros fúnebres y gente concurriendo, en este caso al cementerio de la Recoleta, y ese era el programa. En un polo más opuesto, el casamiento de José Pacheco Anchorena con Elvira Alvear en la Quinta del Talar de Pacheco, donde solo pudieron concurrir los invitados exclusivos en un tren charter.
todos nuestros abuelos que no podían ir no estaban invitados o participados, la única manera de conocer el glamour de ese casamiento fue en el cine. También a los 3 días, cantidad de gente para ver cómo se casaban esta pareja de la sociedad. La CH estaba muy presente, como son los casos de China, Chicha, Chichi, Chita, Chía y Chochó. Todas chicas. Eran los apodos de Emilia Marta Polonia Bustillo Madero de Caneve Laustegui, Avelina Alcira Solveira Tomkinson, María Teresa Guerrero Rodríguez Gaete de Llobet, Florinda Fernández Anchorena, Lucía Lainez Varela de Mujica y María Angélica Fernández Garrico García, respectivamente. Cuando haces investigaciones como estas o un libro ya directamente como este, investigás en documentos, en revistas, en diarios. ¿Cómo es un trabajo habitual para encontrar estas, que son anécdotas, pero son más que una anécdota? Sí, en realidad, por supuesto, con tantos años de investigación, uno ya va teniendo material desde otros tiempos. 5 minutos a solas con tu archivo, ¿no? Tendríamos que pedirte. Oh, no, es muy poco tiempo. En ningún archivo se merecen solo 5 minutos. Pero fíjate que, por ejemplo, vos, por supuesto que al leer en las hemerotecas aquellos diarios, bueno, con mucha paciencia vas encontrando pequeños detalles, vas construyendo, vas juntando piezas de rompecabezas, y también ayuda mucho la correspondencia privada. Cuando las familias tienen confianza en el trabajo de uno y te acercan materiales, diarios íntimos, cartas y otro tipo de documentos, bueno, allí encontrás temas muy interesantes. Mirá, yo no sabía bien acerca de la importancia del balcón en los edificios hasta que leí una memoria íntima que me acercaron, donde me explicaron claramente, una mujer explicaba claramente, nacida en 1902, me explicaba a mi lector claramente la importancia del balcón a la hora del té o a la hora del copetín. Y cómo todos los balcones, por ejemplo, de la Avenida Santa Fe, se convertían en palcos en donde vos mirabas a los demás y además te mostrabas con lo que tenías que estar impecable, servir una linda mesa. Y si tenías visitantes en tu casa, familiares, parientes que no tenían balcón, lo primero que hacías era llevarlos al balcón, mostrarles, miren, este es el balcón. O sea, esos pequeños detalles tan simpáticos que nos hacen entender que si nosotros a las 6 de la tarde andábamos por Santa Fe y Pueyrredón, en esos edificios que apenas tenían 5 o 6 plantas, todo el mundo estaba en los balcones tomando algo. Es una pintura fantástica para entender aquella Buenos Aires de nuestros abuelos. ¿Esos balcones se alquilaban? Y claro, por supuesto, porque justamente vos cuando tenías, volvamos a un funeral, un importante funeral, o un desfile, o visitantes ilustres, te quedaba la alternativa de verlo en la calle, cogoteando para tratar de ver algo más, o los que alquilaban balcones, para alquilar, la famosa frase para alquilar balcones, los que alquilaban balcones que te dejaban un espacio pagando, e inclusive en algunos casos veías por los avisos clasificados en los diarios que algunos eran alquilo balcón y un servicio de refrigerio, o sea, les agregaban un par de servicios a los balcones de la Avenida de Mayo, de Callao, de Santa Fe, para tratar de capturar al potencial usuario, ¿no? ¿Cuáles son los grandes monumentos de la Belle Époque que todavía siguen en pie? Y la mayoría, por ejemplo, son los del Centenario. Si bien nosotros tenemos la inauguración del monumento, por ejemplo, a Manuel Belgrano en la actual Plaza de Mayo, en esta época, y el mejoramiento del monumento a San Martín en Retiro, los monumentos de Buenos Aires más llamativos, como el monumento de los españoles, el Cristóbal Colón, la fuente de Plaza Alemania, la torre monumental, antes torre de los ingleses, la construcción, el monumento en Plaza Francia. Todos esos monumentos fueron regalos que recibimos de las colectividades agradecidas porque le abrimos las puertas. Es decir, el monumento de los españoles no nos lo regalaron los españoles, sino los inmigrantes españoles en la Argentina. Todos ponían un peso, el que tenía un poco más, un poco menos, pero todos querían
participar de eso y decir yo ayudé a... Así que esos monumentos, todos esos grandes monumentos que vemos son de la Belle Époque. Y por supuesto, ¿cómo olvidar a María Elina Ivonne Laínez Peralta Alvear de Candanvers, madre de Mónica, la recordada Mónica y abuela de Sandra Mianovich, que para todos era Chupeta. También muy popular fue Concepción Natalia Unzué Gutiérrez Capdevila de Casares, la recordada Cochonga Unzué. Daniel Balmaceda es uno de los divulgadores de historia más importantes de la Argentina. Periodista recibido en la UCA, pasó por las redacciones de revistas como Noticias, El Gráfico y Newsweek, y hoy escribe en el diario La Nación. Es miembro de la Academia Argentina de la Historia y tiene más de una docena de libros publicados, entre ellos Belgrano, Oro y Espadas, La comida en la historia argentina, El apasionante origen de las palabras y Romances de escritores. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Patricio Zunini.